¿Por qué le tenemos tanto miedo a estar solos? ¿Por qué tratamos al silencio como a un enemigo, como si nos delatara, no por lo que mostramos, sino por lo que escondemos? Y si, en el fondo, el miedo no fuera a la soledad, sino a la posibilidad de que ella revele quiénes somos realmente. Vivimos en una era donde la falta de movimiento es vista como debilidad, donde detenerse es perder, donde el silencio se interpreta como tristeza y el retroceso como fracaso. La mayoría de nosotros pasa los días como si estuviera huyendo de la infancia mal resuelta, de los silencios incómodos, de las preguntas que nunca tuvieron respuesta, y en esa huida nos perdemos. Alan Watts dijo una vez: uno no mira hacia afuera para ver quién es, mira hacia adentro, pero pocos tienen el valor de mirar con profundidad. La verdad es que el mundo no nos prepara para regresar a casa. Al contrario, nos entrena para ir siempre más lejos, para conquistar, para superar, para no detenernos nunca. Pero, ¿y si el verdadero movimiento no fuera hacia afuera, sino hacia adentro? ¿Y si, al final de todo, el único viaje que realmente importa fuera aquel que hacemos sentados, con los ojos abiertos en la oscuridad, sin nada más que demostrar? Este video no es para quien quiere más metas, más desempeño, más motivación. Es para quien ya se cansó, para quien siente que hay algo profundamente falso en este teatro diario de sonrisas automáticas, likes instantáneos y conversaciones vacías. Es una invitación, un llamado íntimo, quizá el más íntimo de todos: volver a uno mismo. Aquí vas a escuchar sobre un tipo de hombre que casi ya no existe, o quizá sí existe, pero nadie lo nota porque no grita, no publica, no corre, él permanece, y al permanecer toca algo que pocos se atreven a tocar: la libertad de ser sin necesitar ser visto. Él no huyó de la vida, simplemente dejó de huir de sí mismo. Y ese es el tipo de valentía que el mundo entero teme. Si estás listo, ven, cierra la puerta, apaga las luces, siéntate en silencio y escucha, pero no con los oídos, escucha con el pecho. Porque lo que vamos a revelar aquí no es un concepto, es una experiencia, y quizá al final descubras que nunca necesitaste ir tan lejos para, por fin, llegar. Imagina a un hombre que no necesita ser observado para existir, que no actualiza estados, que no presume medallas, que no grita sus conquistas. Él simplemente es. Mientras todos corren desesperadamente para ser notados, él permanece. No por debilidad, no por timidez, sino por una elección deliberada, casi herética, la de no competir por atención. Ese hombre no se esconde, simplemente no se ofrece, y eso en el mundo de hoy es casi un acto subversivo. En una época en la que la exposición se confunde con existencia, donde solo eres real si eres visto, el simple gesto de permanecer en silencio es interpretado como un error del sistema. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien preguntar, con una preocupación disfrazada de amabilidad: ¿pero no vas a salir hoy? Como si quedarse en casa significara un colapso, como si el silencio fuera por sí solo un síntoma de tristeza. Pero ¿y si el silencio fuera una cura? ¿Y si ese hombre no estuviera en crisis, sino en comunión con algo mucho más grande que cualquier multitud? Alan Watts escribió: la persona que siempre intenta probarse a sí misma, en realidad, se está escondiendo de sí misma. La única libertad real es dejar de intentar. Ese hombre dejó de intentar ser interesante, gracioso, admirado, dejó de ajustarse para caber en el molde, y en ese detenerse hizo algo extraordinario. Se vio, por primera vez, sin máscara. La casa en la que vive no es un refugio, es un espejo. Cada pared, cada silla, cada lámpara carga la memoria de sí mismo. Él no vive en la casa, vive con la casa, y ahí, en ese espacio de escucha y presencia, descubre que no necesita público. La llama de una vela es suficiente. Para muchos eso parece escapismo. Pero hay una diferencia brutal entre huir del mundo y elegir no ser gobernado por él. La mayoría de nosotros huye. Huimos a bares, a pantallas, a romances rápidos, a ruidos que ahoguen el sonido de nuestra propia alma. Ese hombre, en cambio, se quedó. Se quedó hasta que el silencio se volvió familiar. Se quedó hasta que el miedo se disolvió en lucidez. Carl Jung decía que los introvertidos no odian a las personas, solo se alimentan de los espacios vacíos. Ese hombre no se aísla porque detesta el mundo, simplemente descubrió que el mundo más vasto que existe está dentro de él, y en ese mundo camina despacio,
como quien toca el suelo con cuidado, porque sabe que ahí habita algo sagrado. No hay urgencia, no hay actuación, no hay conquista, solo presencia, viva, cruda, desnuda. Cuando se sienta no busca productividad, no se preocupa por meditar perfecto, respirar correcto o pensar positivo. Él solo observa el sonido de la tetera, la brisa entrando por la rendija de la ventana, su propio corazón latiendo, y quizá en ese gesto está más vivo que todos los que corren. Nietzsche escribió: «Quien mucho se agita, huye de sí mismo». Ese hombre no huye. Él ya pasó por el primer desconforto. Ya enfrentó los pensamientos caóticos. Ya lloró solo a las 3 de la mañana mirando una pared vacía. Y descubrió que hay belleza en el vacío. No necesita testigos para validar su paz. Él es su propia confirmación. Y eso lo vuelve invencible. No guarda resentimiento hacia el mundo. Simplemente ya no es seducido por él. La fama, el dinero, el aplauso, todo eso perdió su brillo. No porque no pudiera tenerlo, sino porque entendió que nada de eso llena el espacio donde habita su verdadera existencia. Su mayor victoria es silenciosa. Venció el miedo a ser olvidado. Ese es el secreto que asusta al sistema. Un hombre que no necesita ser visto, aprobado ni aplaudido. Un hombre que, en la oscuridad de su cuarto, en silencio, vive una vida completa, con profundidad, con ligereza, con una libertad que no se puede comprar. Porque al final él descubrió: la única audiencia que importa es la que vive dentro del pecho. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo, que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real: claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un instante en el que la casa deja de ser una construcción y empieza a respirar contigo. No es algo que se compra con dinero, ni que se define por metros cuadrados. Es un pacto silencioso entre el espacio y la psique, donde cada pared carga no solo recuerdos, sino capas de quien te has convertido cuando nadie estaba mirando. Ese hombre, el mismo que ya rechazó el espectáculo del mundo, ahora se funde con el lugar que habita. No se trata de aislamiento, se trata de incorporación. La casa no es fuga, es continente. Y él, el contenido. Mientras que para muchos el hogar es apenas el intervalo entre el trabajo y el sueño, para él es templo, una extensión de su propio sistema nervioso, donde cada cuarto es un pensamiento, cada objeto una memoria, cada silencio un espejo. La poltrona no es solo un asiento, es un refugio, molde exacto de su presencia acumulada noche tras noche. El libro a medias no es desorden, es una conversación en pausa con Cioran o Dostoyevsky. La taza sucia es un altar improvisado al instante en que el tiempo se desaceleró y él simplemente existió. Y la luz amarillenta del Abat-Jour, esa luz no ilumina el ambiente, ilumina el alma. Muchos considerarían esta descripción demasiado romántica, pero es porque nunca se detuvieron el tiempo suficiente en el mismo lugar para percibir que los objetos absorben el alma de quien los toca con atención. El hogar para ese hombre también es un cuerpo simbólico, un cuerpo donde por fin puede descansar sin encogerse, un cuerpo que no exige sonrisa, respuesta rápida ni ningún tipo de actuación social. En la casa él respira, no con prisa, no con miedo, sino con la profundidad de quien sabe que cada inhalación es un regreso al centro. Carl Jung decía que el inconsciente se expresa a través de símbolos, y ese hombre transformó toda su casa en un símbolo, no de estatus, no de decoración, sino de pertenencia. La mesa es el lugar donde dialoga con su sombra, la ventana, el portal por donde el mundo entra filtrado, sin gritar.
El pasillo oscuro entre el cuarto y el baño es a veces más revelador que una sesión de terapia. Ahí camina como quien atraviesa capas internas. El eco de sus pasos es el sonido de su propia existencia resonando de vuelta. Y hay un momento del día en que todo se detiene, cuando el sol entra con delicadeza por la rendija de la cortina y dibuja una línea dorada en el piso. Ahí él no necesita pensar, ni entender, ni nombrar. Solo siente, y ese sentir es lo que lo mantiene vivo. Alan Watts decía: «Tú eres algo que el universo está haciendo». Y en este contexto, la casa es el universo concentrado en 4 paredes. Es ahí donde experimenta la danza del ser, sin público, sin final. Muchos llamarían a eso rutina. Él lo llama rito. Al despertar no toma el celular. Él escucha. El sonido de la tetera, el crujido del piso, la suave respiración del mundo antes de que despierte por completo. Existe un tipo de espiritualidad que no necesita religión. Vive en el gesto casi invisible de abrir la ventana en el instante exacto en que el sol toca el horizonte, en la forma en que elige el disco que va a poner, no el más animado, sino el más honesto, en la manera en que sostiene la taza con ambas manos, como si calentara no solo los dedos, sino también la memoria. El mundo allá afuera insiste. Ve, produce, conquista, pero la casa susurra: quédate, siente, integra. Y él escucha, no porque haya renunciado a la vida, sino porque entendió que la vida no tiene que ser una carrera, puede ser una danza lenta, donde cada gesto lleva peso, donde la lentitud es, en realidad, atención. La casa no lo limita, lo expande, le ayuda a percibir que ya no necesita llenar el vacío con cosas, porque aprendió a mirar el vacío y ver espacio. Espacio para pensamiento, para dolor, para belleza, para silencio. Al final de todo, ese hombre no es solo alguien que habita una casa, es alguien que fue habitado por ella, que permitió que el espacio lo moldeara tanto como él lo moldeó a él. Y en ese enlace misterioso descubre que el hogar no es donde uno vive, es donde uno deja de huir. El hogar es donde se muere y se renace todos los días, sin hacer ruido, sin ceremonia, sin testigos, porque a veces el mayor milagro de la existencia no sucede en viajes al otro lado del mundo, sino al caminar descalzo, por milésima vez, del cuarto a la cocina, y notar por fin la luz del refrigerador reflejada en el piso como si fuera la primera vez. Ahí es donde vive lo sagrado. Él nunca subió a un escenario, nunca dio conferencias motivacionales, nunca dijo que tenía una fórmula, y aún así ese hombre venció. Venció sin seguidores, sin frases de impacto, sin premios ni titulares. Venció por un motivo simple y profundamente peligroso para la lógica de nuestro tiempo. Él dejó de jugar. La sociedad moderna es una feria de vanidades cuidadosamente disfrazada de meritocracia. Vivimos en un enorme escenario, donde cada gesto está coreografiado para parecer espontáneo, donde cada palabra, cada prenda, cada sonrisa es elegida no para ser vivida, sino para ser vista. La autenticidad fue secuestrada por la estética. Hasta el silencio se volvió estrategia de marketing, siempre y cuando esté bien colocado. Pero ese hombre no juega, y por eso no necesita ganar, y justamente por eso, él ya ganó. Alan Watts nos advertía sobre lo absurdo de una vida construida sobre la validación externa. Cuando intentas controlar el mundo a través del ego, te vuelves prisionero del propio teatro que construiste. Ese hombre salió del teatro. Salió sin protesto, sin pelea. Simplemente se levantó de la platea, cruzó tranquilamente los bastidores y se fue. Allá afuera, el mundo siguió aplaudiendo a los actores. Pero él aprendió a aplaudir el silencio. Su victoria no está en los trofeos, sino en la ausencia de necesidad. No necesita likes para validar su opinión. No necesita aplausos para confirmar que existe. No necesita la constante actuación de la alegría, de la fuerza, del éxito. Él se dio el derecho de ser entero, incluso cuando eso significa parecer pequeño para los demás. Esto desestabiliza, porque un hombre así, que no pide atención, que no depende de la mirada ajena, carga el tipo más raro de presencia, aquella que incomoda no por exceso, sino por ausencia. Él es lo opuesto a un influencer, y paradójicamente su forma de estar en el mundo influye más que cualquier campaña. No porque quiera, sino porque su presencia silenciosa es un recordatorio de lo que todos intentan olvidar, que existe vida fuera del espectáculo. La gran mentira de nuestro tiempo es que solo existe valor en lo visible, y esa mentira se repite con tanto fervor que olvidamos algo esencial.
Las raíces de un árbol son invisibles, y son ellas las que sostienen todo. Ese hombre vive en las raíces. Mientras el mundo grita por luz, él elige la sombra, no por miedo sino por reverencia, y cuando camina por las calles hay algo en su postura que desconcierta. No tiene prisa, no lleva audífonos, no mira el celular. Él simplemente camina, como si no tuviera nada que demostrar, como si el mundo entero fuera apenas un escenario secundario ante la vastedad de lo que sucede dentro de él. Y eso confunde, porque todo hoy nos dice que necesitamos ser alguien, tener una marca personal, un plan de carrera, un propósito listo para presentar en entrevistas, ser una narrativa coherente, interesante, vendible, pero ese hombre no tiene press release, no tiene eslogan, no tiene interés en convencer a nadie, y por eso carga una libertad brutal, la libertad de no necesitar explicarse, de no disputar atención, de no querer encontrarse en medio de la multitud. Él ya se encontró y descubrió que no hay nada ahí que valga más que la propia presencia. Nietzsche escribió: el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser aplastado por la tribu. Ese hombre no luchó, simplemente salió de la tribu y se dio cuenta de que el silencio de los bosques internos es mucho más rico que los tambores del colectivo. Algunos dirán que él se rindió de la vida, pero ¿cómo se renuncia a algo que nunca se deseó profundamente? La verdad es que él nunca quiso ser famoso, nunca quiso tener la razón, nunca quiso ser el más admirado en la sala. Él quería paz, y la encontró en el instante exacto en que dejó de moldearse para ser aceptado. Su rebeldía es silenciosa, no necesita barricadas. Sucede en las pequeñas decisiones: rechazar una junta innecesaria, decir no sin culpa, guardar silencio cuando todos gritan, apagar el celular un domingo por la tarde y escuchar el sonido del mundo real, los pájaros, el viento, el café burbujeando en la estufa. Su vida no es minimalista como aparece en los blogs, es esencial. Punto. Y eso la vuelve insoportable para quienes aún creen que vivir es acumular. Él es como ese personaje que desaparece a mitad de la película y solo al final te das cuenta de que era el más importante, porque no grita, porque no compite, porque no quiere convencer a nadie de nada, solo vive, con integridad, con presencia, con honestidad radical, y eso basta. La mayoría de las personas huye de la soledad como si fuera un incendio. Hacen ruido, prenden la televisión, buscan a alguien, cualquier alguien, para dividir la insoportable tarea de simplemente existir. Y si no hay compañía, llenan todo con pantallas. El vacío para ellas es una amenaza, pero para él, el vacío es un altar. Ese hombre, al contrario de lo que la sociedad cree, no está triste, él está solo, y esa es, quizá, la mayor de todas las valentías. Carl Jung nos advirtió que el ser humano moderno vive un exilio interno, alienado de sí mismo, asustado por lo que puede encontrar dentro de su propia mente, y ese miedo tiene nombre: soledad plena. No esa soledad en la que alguien está ausente, sino aquella en la que nadie es necesario, aquella en la que la presencia de uno mismo basta. Ese es el territorio donde él vive. No es un lugar de carencia, es un lugar de intensidad, de densidad, de escucha real. Mientras otros coleccionan encuentros para no escuchar el eco de su propio vacío, él se sienta con el vacío como quien se reúne con un viejo amigo. No exige respuestas, no llena los silencios, no acelera el tiempo. Él se vuelve un pozo, y en ese pozo cultiva lo invisible. No hay flores, no hay plantas, solo pensamientos largos, ideas crudas, memorias que regresan con la delicadeza de un susurro. Gira esas memorias como quien acaricia una piedra fría en la palma de la mano, sin prisa, sin juicio, porque él aprendió algo que casi nadie quiere admitir. La profundidad solo se revela en el silencio, y el silencio solo nace donde no hay miedo de la soledad. Mientras muchos buscan olvidarse, él busca recordarse. Mientras muchos llenan sus días para no sentir el peso de la noche, él enciende una sola vela y observa su sombra danzar en la pared. Ahí, él ve partes de sí que nunca tuvieron espacio. El niño que no fue comprendido. El hombre que fracasó sin que nadie lo notara. El amante que lloró en silencio cuando el otro se fue. Él no rechaza ninguna de esas presencias. Al contrario, las acoge como se acoge el dolor de un viejo amigo. Y, curiosamente, al darle espacio a su propio dolor, también accede a una forma rara de alegría, la alegría que no depende de nadie, la alegría que nace del simple hecho de estar entero. Esa soledad no es un agujero,
es una cueva, y ahí dentro él encontró fuego, un fuego que no quema, sino que calienta, que no consume, sino que transforma. Nietzsche escribió que el hombre que no sabe permanecer solo tampoco sabe estar con los demás. Ese hombre sí sabe, y por eso cuando está con alguien realmente está. Su presencia tiene densidad, no intenta impresionar, no intenta agradar, solo respira junto al otro, como un árbol respira junto a otro, sin disputa. Pero lo más bello de todo es que él no espera compañía, no la necesita para sentirse vivo. La soledad dejó de ser amenaza y se volvió morada, y ahí, dentro de ese espacio donde casi nadie se atreve a entrar, encontró un tesoro, la libertad de no depender. Alan Watts decía que estar solo es descubrir que estás con la única persona con quien siempre tendrás que lidiar, tú mismo. Y ese hombre aprendió a lidiar, no con fórmulas, no con autoayuda, sino con escucha, paciencia, presencia. La sociedad lo llama solitario, pero él sabe, la verdadera soledad no es ausencia de gente, es presencia total de sí mismo, y en ese estado él florece, lejos del escenario, lejos de los gritos. Solo él, el sonido del viento en la ventana, y el tiempo que ahí no pasa, se profundiza. La mayoría cree que, para transformarse, es necesario partir, cambiar de ciudad, de carrera, de relación, de piel. Pero ese hombre, él se quedó, y al quedarse, descubrió algo que pocos se atreven a sospechar. Es posible atravesar el universo entero sin dar un solo paso. No hay caminos en su jornada, hay silencio, no hay movimiento visible, hay profundidad, no hay audiencia, hay presencia. Mientras el mundo allá afuera corre, impulsado por la fantasía de que la vida siempre está en otro lugar, en otro viaje, en otro cuerpo, en otro tiempo, él se dio cuenta de que la propia inmovilidad puede contener todos los desplazamientos posibles. Quedarse para él no es estancarse, es entregarse, es estar tan profundamente enraizado en el ahora que el tiempo deja de ser cronológico y se vuelve sensorial. Alan Watts decía, la persona iluminada es aquella que está en casa en cualquier lugar. Pero lo más hermoso es que este hombre fue más allá. Él no está en casa, él es la casa. Lo que antes era un cuarto se volvió extensión del pecho. El sillón se volvió costilla, la ventana, retina, la tetera, corazón. Él carga todo dentro de sí, y por eso ya no necesita regresar. Nunca se fue. Ese es el giro sutil y devastador. Descubrió que la gran búsqueda humana, por paz, sentido, pertenencia, no se resuelve al encontrar algo fuera. Termina cuando abandonas la búsqueda. Sí, abandonar. No por rendición, sino por lucidez. La búsqueda solo existe porque nos convencieron de que nos falta algo, de que hay algo mal en nosotros, de que solo estaremos completos si estamos en movimiento. Pero él entendió. El movimiento puede ser una forma disfrazada de huida. Y al detenerse, al silenciar, al simplemente respirar dentro de sí, encontró lo que tanto buscaba. No fue una epifanía, no fue una iluminación. Fue algo más sutil, más indescriptible, como cuando entras a un cuarto oscuro y, en vez de encender la luz, empiezas a ver con otros ojos, ojos que no necesitan ver, solo sentir. Él sintió. Y allí, parado en el centro de la sala, supo, llegué. ¿Pero a dónde? A ningún lugar, o mejor dicho, a todos, porque quien encuentra descanso dentro de sí ya no está limitado por coordenadas. Él es el propio punto fijo en el caos, el eje secreto alrededor del cual el mundo gira sin saberlo. Ese es el paradoxo. Al quedarse inmóvil se movió más que cualquiera. Al no buscar, encontró. Al no proyectarse, se realizó. Al dejar de intentar, simplemente se volvió. Nietzsche nos recordaba que quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Pero este hombre dio un paso más. Ya no necesita un porqué, porque el simple hecho de estar vivo, consciente, presente, ya es suficiente. Camina por la calle como si flotara. No carga nada, ni pasado ni futuro, ni rencores ni deseos. El único peso que acepta es el del instante, y por eso es ligero, ligero como el humo, ligero como quien ya no necesita ser nadie para existir. Puedes verlo en el supermercado sosteniendo un tomate como si sostuviera un planeta, o sentado en un café sin celular, solo observando, y tal vez al verlo sientas algo extraño, una mezcla de admiración, incomodidad y envidia, no una envidia maliciosa, sino esa que aparece cuando alguien te muestra sin querer que hay otra manera,
una manera de no correr, de no demostrar, de no actuar para aplaudir, de simplemente ser. Él no predica eso, no enseña, no intenta convencer, porque sabe, todo intento de enseñar el silencio ya es ruido. Lo que él hace es vivir, y al vivir con esa presencia transparente siembra una duda en el corazón de quienes lo observan. ¿De verdad la vida tiene que ser tan ruidosa? ¿Todo eso que persigo, en verdad tiene valor? Este hombre no tiene respuestas, pero tampoco tiene preguntas, porque en el fondo la respuesta es el estado en el que él habita. Es como una vela encendida en un templo sin fieles. Nadie ve su llama, pero ahí sigue ardiendo, calentando la oscuridad. Y si algún día tienes la suerte de sentarte a su lado, no esperes consejos. Él te ofrecerá té y silencio, y quizá una mirada que te diga sin palabras: ya llegaste, solo no te has dado cuenta. Llegamos al final, aunque si escuchaste con atención, quizá ya te diste cuenta de que no hay final. El camino que recorrimos juntos aquí no fue lineal ni externo, fue circular, interno, invisible, y como toda travesía real no nos llevó a un lugar nuevo, sino a uno viejo, conocido, que esperaba, paciente, a que por fin regresáramos a casa, nosotros mismos. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, nos enseñaron que estar solo es peligroso, que el silencio necesita ser llenado, que la casa es solo una estación entre metas y compromisos? Ese hombre, ese extraño, ese hereje, ese invisible, nos mostró lo contrario. No necesitó grandes hazañas, no necesitó ser extraordinario, simplemente se quedó. Y, al quedarse, encontró un tipo de grandeza que escapa a los ojos. Su victoria no es grandiosa, es sutil. Está en el detalle de una llama que baila a media luz, en la respiración que se desacelera sin aviso, en la memoria que regresa sin doler, en el instante en que el tiempo se dobla y cabe entero dentro de un sorbo de té. El mundo nos exige desempeño, velocidad, espectáculo, pero existe una vida secreta que solo se revela a quienes aceptan la lentitud, a quienes se atreven a desacelerar en un mundo intoxicado de urgencia. Quizá tú sentiste eso mientras escuchabas cada capítulo. Tal vez una parte de ti, adormecida, olvidada, apagada, empezó a moverse. Una incomodidad suave, una nostalgia de algo que nunca supiste nombrar. Eso es señal de que la semilla fue plantada, porque este video no fue hecho para convencerte de nada, fue hecho para recordarte que hay vida en el silencio, que la soledad puede ser fértil, que quedarse en casa no es esconderse, es expandirse, que no necesitas ser visto para existir, ni ser admirado para tener valor. Todo eso ya está ahí, dentro de ti, enterrado bajo capas de ruido, prisa y obligación, pero aún late, y si tienes el valor de parar, aunque sea por unos minutos, si consigues cerrar los ojos sin miedo de lo que vas a encontrar, quizá escuches, quizá veas, quizá sientas que no hay a dónde correr, porque aquello que tanto buscas eres tú. Quiero agradecerte profundamente por llegar hasta aquí. Si te quedaste hasta el final de este video, quizás sea porque algo resonó ahí dentro, y eso, esa resonancia silenciosa, es el verdadero milagro. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que yo también corría como todos corren, acumulando metas, forzando conversaciones, ocupándome con cualquier cosa para no escuchar el vacío dentro del pecho, hasta que un día, sin querer, me quedé en casa. No porque quise, sino porque ya no pude fingir que el mundo tenía sentido a ese ritmo. Fue una noche común, sin grandes señales. Solo yo, la luz del refrigerador y el ruido de mis propios pensamientos rebotando en las paredes. En ese silencio me vi de verdad por primera vez, no como alguien que necesita demostrar algo, sino como alguien que simplemente es. Y ahí comenzó todo. Desde entonces aprendí que no es necesario huir para ser libre, que no es necesario ir lejos para encontrarse. A veces lo único que necesitamos es un cuarto silencioso, un poco de tiempo y el valor de sentarnos con quien somos, sin distracciones. Si este video fue, de alguna manera, ese cuarto para ti, entonces el viaje valió la pena. Gracias por dejarme entrar, por compartir este silencio, por incluso, en medio del ruido del mundo, elegir este espacio donde nada necesita ser probado. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático.
y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Ahora sí, llegamos a la parte que ningún filósofo antiguo previó, pero que el algoritmo exige como un sacrificio ritual. Dale like a este video como quien riega una planta invisible. Comenta aquí abajo como si estuvieras escribiéndote una carta a ti mismo, solo que con emojis porque, bueno, somos profundos, pero también tenemos que sobrevivir en YouTube. Y suscríbete al canal porque si Alan Watts estuviera vivo, probablemente no tendría un canal, pero nosotros sí. Ah, y esos videos que están apareciendo ahora en tu pantalla, no voy a decirte de qué se trata, pero uno de ellos puede hacer que mires el techo de tu cuarto de una manera en que nunca lo has mirado. Y el otro, bueno, el otro quizá te haga darte cuenta de que el vacío que sientes no es un hueco, es una puerta. Ve. O quédate y respira, la casa ya está dentro de ti.